Buenas noches, les vamos a exponer de la teoría de la sociología clásica por Ávila Huitrón, Castañeda Chávez, Piedras Gallegos y Serra Gutiérrez. La siguiente, por favor. Acerca del autor. George Ritzer es profesor de sociología en la Universidad de Maryland. Sus principales áreas de interés es la teoría de sociología y la sociología del trabajo. Fue director de las secciones de la teoría sociológica, de las organizaciones y ocupaciones y de la Asociación Americana Sociología, de la Sociología. El profesor Ritzel ha sido nombrado alumno y profesor distinguido de la Universidad de Maryland y ha recibido el galardón de Teaching Excellence. Ha disfrutado de una beca Fulbright Hayes y ha sido profesor visitante en el Instituto Holandés de Estudios Avanzados en el Colegio Sueco de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales. La siguiente, por favor. Hablemos del esbozo histórico de la teoría sociológica y, bueno, acerca de los primeros años. Por teoría sociológica clásica nos referimos a teorías que se crearon en la Edad Clásica, o sea, en el siglo XIX y XX en Europa. Las teorías de Comte, Spencer, Marx, Durkheim, Weber y Simmel se produjeron durante la época clásica de Francia, Inglaterra y Alemania. Las teorías de Schutz y Parsons fueron después en Estados Unidos. Este libro no abarca toda la teoría sociológica, sino solo la teoría clásica. La siguiente, por favor. Bueno, hablemos de las fuerzas sociales en el desarrollo de la teoría sociológica. Revoluciones políticas. Todo esto influyó. Una larga serie de revoluciones políticas desencadenadas por la Revolución Francesa en 1789 constituyó el factor más importante de la aparición de la teoría sociológica. A los primeros pensadores que se les llamó la atención fueron los efectos negativos, ya que se veía una gran desorden, especialmente en Francia, y buscaban nuevas bases en el orden de las sociedades. Ese interés por del orden social fue la precaución de Comte, Durkheim y Parsons. Luego, la revolución industrial y el nacimiento del capitalismo. La revolución industrial trajo un gran fenómeno a la sociedad, en especial en sociedades occidentales. Se produjo el abandono del campo para mudarse a la fábrica. En este sistema, unos pocos traían grandes ganancias y los demás trabajaban mucho por un sueldo muy pobre. Esto creó una reacción contra el sistema industrial. Se desencadenó una enorme revuelta en la sociedad. Marx, Weber y Durkheim y Simmel pararon sus vidas estudiando este fenómeno. El nacimiento del socialismo. Una serie de cambios cuyo objetivo era solucionar el exceso del sistema industrial y capitalista puede agruparse bajo el término de socialismo. Karl Marx apoyaba activamente el derrocamiento del sistema capitalista y la sustitución por el sistema socialista. La siguiente, por favor. Urbanización. Como parte del resultado de la revolución industrial, gran cantidad de personas en el siglo XIX y XX fue descarriada de su entorno rural y trasladada a los emplazamientos urbanos. Luego, el cambio de religión. Muchos sociólogos recibieron una educación religiosa y se encontraban implicados activamente y en algunos casos profesionalmente en la religión. Su objetivo en la sociología era el mismo que tenían sus vidas religiosas. Otro caso es el de Comte, que para Comte la sociología se convirtió en su única religión. La siguiente, por favor. Fuerzas intelectuales y el surgimiento de la teoría sociológica. La Ilustración y la Fundación Sociológica en Francia. La Ilustración fue un periodo de notable desarrollo y cambio intelectual. El teórico más directamente positiva fue Karl Marx. La forma más extrema que adoptó la oposición de las ideas de la Ilustración fue la filosofía contrarrevolucionaria católica francesa, representada fundamentalmente por las ideas de Louis de Bonald y Joseph de Maistre. Bonald recomendaba el regreso a la Edad Media. Se creía que tenía mejores valores y que la sociedad estaba mejor fundamentada y suplantada. La siguiente, por favor. Zeitlin en 1981 expuso 10 proposiciones que definen la reacción conservadora y proporcionan la base del desarrollo de la teoría socioclásica. Bueno, número uno. Los pensadores de la Ilustración tenían a hacer hincapié en el individuo, la reacción conservadora en la sociedad. La sociedad era la unidad de análisis más importante. El individuo no constituía ni siquiera un elemento básico de la sociedad. Se creían que las partes de la sociedad estaban interrelacionadas y eran independientes. Se contemplaba el cambio de una amenaza
no solo para la sociedad y sus componentes, sino también para los individuos de la sociedad. La tendencia general era creer que los diversos componentes de la sociedad eran útiles tanto para la sociedad como para el individuo. Pequeñas unidades como la familia, vecindarios, etcétera, eran clasificados de esenciales para los individuos y sociedad. Existía una cierta tendencia a interpretar que los cambios sociales como la individualización y urbanización y la burocracia tenían efectos desorganizadores, aunque gran parte de estos temidos cambios daban lugar a una sociedad más racional. Los conservadores apoyaron la existencia de un sistema social jerárquico. La siguiente, por favor. Bueno, algunos de... La siguiente, por favor. Bueno, el desarrollo de la sociología alemana. Bueno, eh, todo esto tiene raíces en el pensador Karl Marx. Fue influido por Hegel. Dos conceptos, la dialecta y el idealismo, eran los principales, era la esencia de la filosofía de Hegel. La dialéctica es tanto un modo de pensar como una imagen del mundo, subrayada la importancia de los procesos relacionales, de las dinámicas, los conflictos, las contradicciones, una forma de reflexionar el mundo más dinámica y menos estática. Marx creo que, que lo que tenía que analizar era el conjunto del mundo social y en particular la economía. El materialismo de Marx y su correspondiente análisis del sector económico lo llevaron lógicamente a la construcción de la teoría valor-trabajo, que es una teoría de la economía clásica, eh, de acuerdo al cual las ganancias de los capitalistas se basaban en la explotación de los trabajadores. La siguiente, por favor. Bueno, ahora hablemos de las raíces y naturaleza de las teorías de Max Weber. Para algunos es esta la opción en la que explica gran parte de la teoría del mayor gigante de la sociología alemana. Debe tenerse en cuenta que Weber apenas estaba familiarizado con la obra de Marx. Weber tenía a considerar a Marx y a los marxistas de su época como deterministas económicos que ofrecían teorías monocasuales de la vida social. Es decir, pensaba que la teoría marxiana explicaba todos los desarrollos históricos a partir de sus fundamentos económicos y que, de acuerdo con ella, todas las estructuras contemporáneas se erguían sobre la base igualmente económica. Desde ese punto de vista, se supone que Weber puso a Marx de cabeza, al igual que Marx había dado de vueltas a las ideas de Hegel. En lugar de concentrarse en los factores económicos y de sus efectos sobre las ideas, Weber dedicó mucha más atención a las ideas y a sus efectos sobre la economía. Sobre la base de este tipo de trabajos, algunos estudiosos llegaron a la conclusión de que Weber desarrolló sus ideas en oposición a las de Marx, interpretando así su trabajo sobre la religión, que era simplemente un esfuerzo por mostrar que no solo los factores materiales afectaban las ideas, sino también las estructuras materiales. La siguiente, por favor. Sigmund Freud fue otra influyente figura en la ciencia social alemana a finales del siglo XIX. Adoptaría la técnica iniciada por el compañero médico Joseph Breuer, en virtud de lo cual los síntomas histéricos desaparecían cuando el paciente hablaba a largo y tendido sobre las circunstancias que aparecieran por primera vez en los síntomas. La siguiente, por favor. Ahora sí, los orígenes de la sociología británica. Los sociólogos clásicos como Marx, Weber, Durkheim y Comte se enfocaron en estudiar las estructuras sociales, mientras los británicos se centraron en los individuos dentro de esas estructuras. A mediados del siglo XIX, los sociólogos británicos empíricos se centraron en recopilar datos sin teorizar demasiado. A, a menudo nos cuestionaron el sistema social en un conjunto, sino que enfocaron a mejorar técnicas de investigación. Aunque los sociólogos británicos reconocieron los problemas sociales, mantuvieron una postura conservadora y buscaron reformar a los individuos en lugar de cuestionar el sistema en su totalidad. Esto marcó una orientación conservadora en la sociología británica que tendía a atribuir problemas sociales a los individuos en lugar de al sistema en su conjunto. La siguiente, por favor.
Figuras claves en la sociología italiana. Se aborda la influencia de sociólogos italianos como Wilfredo Pareto y Gaetano Mosca en la teoría sociológica europea, señalando su relevancia histórica, aunque su escaso impacto contemporáneo. Se destaca la oposición de Pareto a la filosofía de la Ilustración y al marxismo, poniendo una teoría del cambio social basada en la dominación de una élite en las masas, sobre las masas. La siguiente, por favor. La primera teoría sociológica estadounidense. Bueno, la orientación que adoptó esta teoría es, a diferencia de los primeros teóricos europeos, se destaca el liberalismo de la sociología estadounidense. Se caracterizaba por la creencia de la libertad individual y el progreso social, influenciado más por Spencer que por Comte, y muchos adoptaron esa perspectiva evolucionista. Sin embargo, hubo una divergencia en cuanto a cómo lograr este proceso. Algunos abogaban por la intervención gubernamental, mientras otros parecían de la esfaire. Aunque el liberalismo se acerca al conservadurismo, en su apoyo al sistema social se observa una falta de crítica al sistema en conjunto, especialmente en la relación del capitalismo. La siguiente, por favor. Bueno, corrientes sociales. Se destacan varios factores que contribuyeron a la fundación de la teoría sociológica de los Estados Unidos. Se mencionan los cambios sociales posteriormente a la guerra civil, como la industrialización y la urbanización, que también influyeron en el desarrollo de la sociología europea. Los primeros sociólogos estadounidenses vieron tantos aspectos positivos como peligros en la industrialización, pero no abogaban por cambios radicales en la sociedad. El texto señala que a diferencia de Europa, donde la sociología enfrentó dificultades para establecerse debido a un sistema universitario más antiguo y rígido, en Estados Unidos se encontró una recepción más fácil debido a su sistema universitario más nuevo y flexible. La siguiente, por favor. Bueno, en Estados Unidos surgió lo que se le llama la Escuela de Chicago. La Escuela de Chicago fue fundada por Ali von Small en 1892 en la Universidad de Chicago. Desempeñó un papel crucial en la institucionalización de la sociología en Estados Unidos. Small fue fundamental en la creación del Departamento de Sociología, que se convirtió en un centro destacado de disciplina en el país. En 1894 colaboró en el primer manual de la sociología y en 1995 fundó el American Journal of Sociology, que sigue siendo una revista importante en la disciplina. En 1905, Small cofundó la American Sociology Society, la principal asociación profesional de sociólogos estadounidenses, que más tarde se convirtió en American Social Associations. La Escuela de Chicago se distinguió por la conexión con la religión y su enfoque en la reforma social combinada con la práctica de la sociología científica. Algunos nombres importantes son Robert Park, Charles Horton Collie y George Herbert Less. La siguiente, por favor. La decadencia de la sociología de Chicago. La escuela de Chicago alcanzó su punto máximo en los años 20, pero en la década de los 30 comenzó a perder su posición preeminente en la sociología estadounidense. Fred Matthews identifica varias razones por la decadencia. Siendo las más importantes, la disciplina se estaba volviendo cada vez más preocupada por ser científica y se alejaba de los estudios descriptivos etnográficos centrados en las orientaciones personales de los observados, lo que llevó a un menosprecio gradual de la estadística. Hubo un creciente resentimiento hacia la dominación de la Escuela de Chicago sobre los American Sociology Society y American Journal of Sociology. Esto llevó a la formación del Eastern Sociology Society en 1930 y a la creación de una nueva revista oficial, la American Sociology Review. En 1935, la caída de la Escuela de Chicago marcó el ascenso de otros centros poderosos, especialmente en Ivy League. La siguiente, por favor. La teoría sociológica hasta mitad de siglo. La sociología en Harvard puede datarse de la llegada de Peter Sorokin en 1930. Sorokin fue fundamental en la creación del Departamento de Sociología en Harvard, donde fue nombrado director al finalizar su primer año. Aunque su teoría no ha resistido la prueba del tiempo y su obra es
sorprendentemente poco citada, en la actualidad su importancia radica en establecer el Departamento de Sociología en Harvard y su papel en la contratación de Talcott Parsons, quien se convirtió en una figura principal en la sociología estadounidense. La siguiente, por favor. Desarrollo de la teoría del conflicto. La corriente precursora de la unión entre el marxismo y la sociología se desarrolló como una teoría del conflicto alternativa al funcionalismo estructural que había comenzado a ser cuestionado por su conservadurismo político. Su incapacidad para abordar adecuadamente el cambio social y el conflicto. Varios sociólogos intentaron integrar el interés por la estructura con el interés por el conflicto, pero muchos de estos esfuerzos carecían de coherencia intelectual y no lograban un anclaje sólido en la teoría marxista. La teoría del conflicto en general se considera un desarrollo transitorio de la historia de la teoría sociológica, ya que no logró avanzar lo suficiente en la dirección del marxismo. Sin embargo, sentó las bases para la aceptación gradual, enfoques más marxistas hacia finales de los años 60. La siguiente, por favor. El nacimiento de la teoría de intercambio. La teoría del intercambio desarrollada por George Homans y posteriormente por otros sociólogos como Peter Blow y Richard Emerson se centra en el estudio de la conducta y la interacción individual desde una perspectiva de intercambio de recompensas y costos. Homans, influenciado por el conductismo psicológico en Bill Skinner, argumentaba que las personas continúan haciendo lo que han sido recompensados en el pasado y dejan hacer lo que resulta costoso. La siguiente, por favor. El reto de la teoría feminista. En los últimos años 60, 70, junto con la teoría marxista estaba ganando aceptación entre los sociólogos y los estadounidenses, la teoría feminista contemporánea surgió como un desafío significativo tanto a las teorías sociológicas ortodoxas como a las marxistas. La teoría feminista fue el hilo conductor de esta literatura, abordando una amplia gama de temas que va desde el trabajo hacia la violación y la maternidad. A medida de la A medida que la literatura feminista crecía en volumen y sofisticación, la teoría feminista se volvía más explícita y sistemática, influenciando cada vez más en el pensamiento sociológico. Los sociólogos feministas argumentaban que la teoría sociológica tradicional había ignorado sistemáticamente la perspectiva y la experiencia de las mujeres, y que era necesario reconsiderar y reconstruir la compensación de la vida social desde el punto de vista de las mujeres. La siguiente, por favor. Listo, ahora los dejo con mi compañero. Muchas gracias, Juan. De inmediato, Santiago dará el tema La de sociología, sociología de Comte. la sociología de Comte. Tenemos la definición y el alcance. Entendemos la teoría de Comte y a sus reflexiones sobre el mundo social. Tiene muchos puntos entre su distinción en la estática social y dinámica social, porque aunque hoy en día esos términos han sido modificados con el pasar del tiempo y no son utilizados, siguen siendo importantes, ya que Comte creía que todas las ciencias, y no solo la sociología, se dividía entre estática y dinámica. La siguiente, por favor. Tenemos la estática social. Comte estudió la estática social como la investigación de las leyes que gobiernan la acción y la reacción de diferentes partes del sistema social. El anticipo. Muchas de las funciones de estructuras posteriores. Comte nunca existió en el mundo, creyendo en el mundo real. Se trataba de un modelo de ideal en el mundo social en un momento determinado. La siguiente, por favor. Bueno, y tenemos después lo que este sociólogo nos explicaba mucho, que era sobre la dinámica social, ya que él expresaba mucho las ideas sobre la estática social, pero igual le dedicó más atención a la dinámica social. El objetivo de Comte era el estudio de las leyes de sucesión de los fenómenos sociales, ya que la sociedad se encuentra siempre en un proceso de cambio. De acuerdo con las leyes sociales, ya que de un proceso evolutivo porque la sociedad progresa de un mundo constante hacia un último y armonioso, bajo las leyes del positivismo. La siguiente, por favor. Después vamos a ver lo que es la teoría y la práctica. Comte quería hacer algo más que solo teorizar, ya que él deseaba que sus ideas llegaran a producir cambios sociales prácticos. O sea, que no solo existiera la teoría, sino que también se llevara a la práctica.
Entre teoría, así que significó dos objetivos, el positivismo. El primero era generalizar las concepciones científicas, o sea, avanzar la ciencia de la unidad, y el segundo era sistematizar el arte y la práctica de la vida. La siguiente, por favor. Bueno, el interés de Comte por la clase trabajadora considerada como fuerza revolucionaria no era infrecuente, pero sí lo era en cambio el atractivo de las mujeres como grupo, ya que él tenía ideas poco comunes sobre las mujeres. Su opinión central en relación con ellas era que fundaban a la política necesaria, la subordinación del intelecto al sentimiento social. Él pensaba que las mujeres constituían el grupo más representativo del principio fundamentado sobre que descansa el positivismo, que es como el triunfo de los impulsos sociales. La siguiente, por favor. Los planes de Comte para el futuro. Aquí podemos saber un poquito más sobre qué era lo que él quería con sus creaciones. Y es que Comte sugería la creación de un nuevo calendario positivista que tuviera 13 meses, cada uno dividido en 28 días, estableciendo numerosas fiestas para reafirmar el positivismo y sus principios básicos, y así generar a sus héroes seculares, e incluso propuso incluir nuevos templos positivismos. También especificó la cantidad de sacerdotes y que necesitaba cada templo. Al igual manera, animaba la creación de una biblioteca positivista que incluyera los libros que él ocupó para su creación. Siguiente, por favor. Bueno, y las contribuciones positivistas. Comte fue el primer pensador que utilizó el término sociología, aunque históricamente ya había sido estudiada, porque aunque ya había sido estudiada, nunca se le había dotado el nombre como tal de sociología. Él fue el primero en explicitar el estudio de esas cuestiones y darle un nombre. También él definía esta ciencia como una ciencia positivista, creer que existen leyes invariantes en el mundo social y que su tarea es descubrirlas. Una buena parte de la sociología sigue aceptando el modelo positivista de Comte. También enunció los principales métodos sociológicos, que los podemos observar. Siguiente, por favor. Las debilidades básicas de la teoría de Comte. Y bueno, así como también tuvo cosas que hasta la actualidad siguen siendo aportaciones importantes para nuestro estudio de la sociología, también hemos tenido muchas debilidades que se han sido encontradas a lo largo del tiempo, ya que aunque Comte hizo algunas contribuciones importantes a la sociología, el hecho de que la estudiante contemporánea de sociología apenas las enriqueza de la de la obra de Comte, todas sus aportaciones positivistas han sido integradas en la sociología contemporánea, desarrolladas y refinadas. Así, las enseñanzas positivistas de la obra de Comte pueden obtenerse más directamente de la estructura de la lectura de literatura. Un gran punto es que la obra de Comte no ha superado la prueba del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Ya que quiere decir que no ha envejecido de correctamente manera, ya que no ha podido ser utilizada de manera positivista para los estudiantes, aunque algunas obras pueden ser muestra de enseñanza a los nuevos estudiantes de sociología. Siguiente, por favor. Contribuciones positivistas. Comte fue el primer pensador que utilizó el término sociología, aunque histórica. Siguiente, por favor. Bueno, y después pasaremos a un pensador más, que es Karl Marx. Y aquí tenemos un poquito de su historia de vida, su biografía, ya que este personaje en esta historia nació en 1818 y falleció en 1883. ¿Y quién fue él? Pues filósofo y sociólogo alemán de origen judío que influyó determinadamente en los movimientos obreros del siglo XIX. Emigró a París y a Bruselas, haciendo amistad con Engels, con el redactor de 1948, el Manifiesto Comunista, traducido a más de 100 idiomas. Expulsado de Bélgica, se dirigió a Londres, donde escribe El Capital, y funda la Asociación Internacional de Trabajadores. En sus obras expone y desarrolla el materialismo dialéctico y el materialismo histórico, a través de los cuales explica la realidad social como una dialecta de opuestos, lucha de clases. La historia deviene en un progresivo proceso de liberación social frente a los poderosos opresivos del capitalismo, la religión y la moral burguesa. Muchas posiciones políticas lo asumen todavía hoy como uno de sus referentes. Siguiente, por favor. El potencial humano. La gran parte del pensamiento de Marx se constituye de sus ideas sobre el potencial de los seres humanos. Tenía que llegar su oportunidad histórica. Las personas no empezarían a acercarse a lo que llegaría a una última instancia. La crítica de Marx a la sociedad capitalista se basaba en parte de su percepción de que los seres humanos podían llegar a ser una vez que se hubieran librado de las garras del capitalismo y pudieran expresarse en el entorno más libre del comunismo. Siguiente, por favor.
Capacidades y necesidades. El fundamento de la concepción marxista del potencial humano son sus ideas sobre las capacidades y las necesidades que las personas tienen. Las capacidades pueden definirse como las facultades y aptitudes de la persona. En el sistema marxista, las capacidades humanas no simplemente son lo que ahora son, sino lo que fueron en su pasado y lo que serán en un futuro, bajo diferentes circunstancias sociales. Las necesidades constituyen los deseos de las personas y normalmente no se pueden obtener de forma inmediata. Las capacidades, así como las necesidades, varían mucho según las circunstancias sociales que presentan, e incluso las ideas más microscópicas de capacidades y necesidades no se pueden analizar o tener en cuenta las condiciones de la sociedad en su conjunto. Siguiente, por favor. La conciencia. El núcleo de la noción del potencial humano reside en la idea de Marx de que los hombres se distinguen de otros animales por su conciencia y por sus capacidades de ligar esa conciencia a sus acciones, en hincapié que Marx hace en la conciencia que deriva directamente de sus vínculos con la filosofía hegeliana y sus intereses por este fenómeno. Critica el que analice la conciencia como si ésta existiera independientemente de las personas, en lugar de analizar la conciencia de las personas reales y conscientes. Siguiente, por favor. La actividad. Dentro de los extensos descubrimientos de Mitt, tenemos lo que es la sociedad. Un término a lo largo de los años ha tenido distintas versiones según investigadores. Para mí, la sociedad representa el conjunto organizado de respuestas que adopta un individuo dentro de ella. Esto significa que la sociedad es guiada más de lo que hacemos. Nuestra manera de actuar, de hacer las cosas y verlas son lo que termina moldeando una sociedad. Tal como ya se dijo, es el conjunto organizado de respuestas que tenemos nosotros los humanos. Incluso el descubrimiento de mí nos deja saber que esta tiene una gran aportación a nosotros, lo cual son las ideas que nos transmite nuestra propia creación. Esto crea instituciones tal como la institución social, que es una respuesta similar a reacciones y conductas dentro de una comunidad. Siguiente, por favor. Evolución. Para mí, la evolución es la perfecta manifestación de encontrar un problema y darle una solución en los humanos. Cuando hay una cuestión física que se nos complica en algo, cualquier acción, la evolución es nuestra llave de ayuda para desarrollar un cambio en nuestra genética, para lograr superar con facilidad esas cuestiones. Esa es la cuestión física, la que todo el mundo conoce. Pero hay otra, que es la evolución social. Esta cuestión que adapta distintas formas según los problemas que tenemos como sociedad que afrontamos. Por ejemplo, nosotros como humanos tenemos la posibilidad de usar nuestra inteligencia para razonar. Eso nos ayuda a resolver problemas que se presentan en nuestra sociedad. Y esa es la habilidad que, según Mead, es primordial para una sociedad. Nuestra capacidad de poder mejorar a un futuro y tal como él piensa en esta información, nosotros tenemos esa posible solución. Siguiente, por favor. Bueno, la ciencia de la razón es una pieza significativa de nuestra capacidad de entender los problemas que aparecen en una sociedad, ya que según Mead, la ciencia es el tipo más seguro de conocimientos que podamos tener, ya que esto implica una actividad de resolución de los problemas. Eso sí, esto es distinto en el hecho de que se adopta formalmente una actitud de búsqueda que implica, entre otras cosas, el desarrollo de hipótesis que requieren de métodos de observación y verificación. Este tipo de procesos nos ayudarían a la hora de buscar leyes, reglas y uniformidades necesarias para nuestra construcción social. Esto lleva a que los científicos que estudian esto se vean obligados a desechar cada nueva ley que se nos apegue a la realidad en un constante proceso de observación y verificación, dejando aquellas que sí funcionen y desechando aquellas que no. Siguiente, por favor. Alfred Such. Alfred Such, nacido en Viena, Austria, en el año 1899, fue un sociólogo cuyas ideas y aportaciones no fueron tomadas muy en cuenta a principios de su camino en el estudio de la ciencia social. Sin embargo, sus ideas sobre la realidad y sobre los distintos constructos sociales que mencionan en su trabajo fueron la innovación en el campo de la sociología. Según Such, él veía una relación entre la construcción cotidiana de la realidad y el mundo cultural. Él veía el mundo de una manera distinta a todos los demás expertos de la sociología y eso lo ayudó en sus distintas investigaciones y reconocimientos. Una de sus importantes visiones en la sociología fue su trabajo en torno a la fenomenología, la cual es considerada como una ciencia rigurosa. Sí, también influyó con sus ideas de la ciencia, puesto que él consideraba que se necesita un esfuerzo conceptual y teórico. Pero los dejo con mi compañero para que les pueda explicar un poco más sobre el tema. Muchas gracias, Santi. Ahorita los dejo con mi compañero Leo, que
le explicará acerca de lo demás. Sí, buenas noches. Bueno, voy a introducir lo que es los reinos de la investigación de Schutz. Bueno, primero comenzamos con el Umwelt, que es el reino de la realidad social, directamente experimentada. Después tenemos el Midwelt, que es el reino de la realidad social indirectamente experimentada. El Folgewelt, que es el reino de los sucesores. Y el Volgewelt, que es el reino de los predecesores. Ahora el Folgewelt, que es el mundo de los sucesores, se refiere al mundo del futuro, al de aquello que todavía no tiene un destino escrito, ¿no? No se puede describir a esta sociedad ni anticipar nada porque realmente no sabemos nada de ella. Después tenemos el Volgewelt, que es el mundo del pasado, de los predecesores, cuyas acciones y libertad, cuya libertad ya no existe y sus acciones ya fueron escritas y ya es algo que ya no podemos cambiar. Y bueno, y además los pensamientos de este mundo son contemporáneos. Por ende, nosotros no podemos compararlo con los de ahora porque es un tema subjetivo. El Umwelt, que es el mundo de las asociaciones entre individuos, es un momento de cara a cara. Esta puede ser la manifestación de una plática íntima entre amigos o el encuentro de completos extraños conversando en un vagón o en cualquier lugar. El Midwelt es ahora el mundo de las relaciones, ellos. Es el mundo en el que solo existen las interacciones entre una persona y una gran estructura social, no solo con un individuo. Es la conexión entre grandes cantidades de variabilidades en el mundo de las ideas y conductas. Voy a hablar sobre Talcott Parsons. Talcott Parsons, nacido en 1902, es un caso de la sociología, puesto que es el científico más contemporáneo y por ende es aquel cuya idea debe ser revisada en mayor cautela. Fue con su obra The Structure of Social Action, con la cual logró transmitir la teoría clásica europea al mundo de la sociología americana. En la teoría sociológica clásica de Durkheim, quería la internalización de costumbres por medio de una educación, la socialización moral son temas abordados para un enfoque complejo de la sociología misma, pero este tema lo va a introducir más mi compañero Ulises. Muchas gracias, amigo. La internalización de costumbres por medio de una educación, socialización y la moral. Estos temas son abordados para un enfoque complejo de la sociología misma. Durkheim sostuvo que la moralidad es un conjunto de reglas y normas compartidas que mantienen la cohesión social y promueven la solidaridad. La moralidad se basa en la conciencia colectiva de la misma sociedad. Y por otro lado, algunos teóricos tienen una forma de entender la educación moral como distinta, ya que algunos se enfocan más en religiones sin darse cuenta de una sociedad. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Variables dependientes. Las variables, ¿le puedes regresar, por favor? Las variables dependientes son los fenómenos o aspectos de una sociedad que se cree influenciada por variables llamadas variables dependientes e independientes. Durkheim planteaba como una conciencia formada debido a hechos sociales, materiales o inmateriales. Estas variables suelen ser conceptos o fenómenos que los teóricos están tratando de explicar o entender mediante una investigación. En la teoría de Durkheim, las variables podrían ser la cohesión social o el suicidio o la solidaridad social. En la división del trabajo, Durkheim analiza la conciencia de un modo. Ahora hablaré acerca de la acción-interacción. Durkheim analizó que la acción individual y la interacción social son elementos de la construcción y el mantenimiento de una sociedad. El teórico Emily, con su enfoque de teoría de macrofenómenos hecho inmateriales, mencionó el suicidio que enfatizó que en su teoría se debe a una solidaridad social, que es el grado de cohesión y cooperación dentro de una sociedad misma. Siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos a otro teórico llamado Max Weber con sus metodologías. La metodología de Max Weber en la teoría sociológica clásica se caracteriza por tener un enfoque comprensivo y enfatiza la comprensión de la acción social. Weber enfoca su comprensión en la acción social, lo que significa que los sociólogos deben
esforzarse por poder comprender el significado subjetivo que los individuos asignan en sus acciones. Además, Weber desarrolló el concepto ideal, eh, en un constructo teórico que logra representar un tipo puro de comportamientos o fenómenos sociales. Weber también enfatizó la importancia de la metodología interpretativa en la investigación, por medio de que los sociólogos deben considerar el contexto histórico, cultural y agricultural. Por favor, la siguiente. La metodología de Weber se enfoca en casualidad y valores. Se refiere a una comprensión de conexiones casuales en la sociedad. Weber reconoce en las ciencias sociales que es incoherentemente compleja y multifacética, ya que involucra la interacción de múltiples factores. Weber distinguió entre dos tipos de casualidad: la casualidad expectativa, explicativa y la causalidad comprensiva. La causalidad explicativa se refiere a la búsqueda de relaciones causales objetivas y generalizables entre variables sociales. Sí, asimila un enfoque de ciencias naturales. Por su lado, la causalidad comprensiva implica la comprensión e interpretación de motivaciones y significados subjetivos detrás de una acción social. Por otro lado, tenemos los valores, que se dividen en la comprensión, que Weber enfatiza la importancia de comprender el significado comprensivo que los individuos logran asignar a sus acciones o comportamientos. Dos, la objetividad, que Weber reconoce la inevitabilidad de la influencia de valores personales en la investigación sociológica, abogada por un enfoque objetivo y riguroso de un análisis de datos e interpretación de los fenómenos sociales. Número 3, el pluralismo metodológico. Weber defendía la idea de que no existe un único enfoque metodológico válido en la sociología, así que reconocía la utilidad de variedad de métodos, técnicas y enfoques históricos. Por, por su parte, y por cuarto, la valoración de concreto y la particularidad. Weber argumentaba que la sociología debe presentar atención a contextos específicos en situaciones específicas. Siguiente, por favor. Este, También dividió la metodología en tipos de ideales. Max Weber utilizó conceptos de tipos de ideales como una herramienta metodológica en su enfoque sociológico. Los tipos de ideales son construcciones teóricas que representan formas de puras e ideales fenómenos sociales. El primer tipo es el ideal de acción social. Weber distinguió en 4 tipos de acción social: racional con arreglo a fines, racional en relación a valores, afectiva y tradicional. Por otro, o en segundo punto, tenemos el tipo de ideal burocrática. Weber examinó el desarrollo y funcionamiento de la burocracia como una forma de organización social, en la que podía describir estructuras jerárquicas o formalizarlas. En tercero es el tipo de ideal de autoridad. Weber identificó 3 tipos de autoridad legítima, que son la tradicional, la carismática y la legal. Cada tipo ideal de autoridad se basa en fundamentos absolutamente distintos. El cuarto es el tipo de ideal del capitalismo. Weber también analizó el desarrollo del capitalismo y creó un tipo ideal del capitalismo que incluye características como la racionalización, la división de trabajo, la acumulación del capital y el cálculo económico. La siguiente, por favor. Este, las sociologías. La sociología sustantiva se ve como el estudio de temas específicos dentro de la sociología, como la familia, la religión, la tradición, la educación, entre otros. El enfoque se centra en comprensión profunda y detallada de un aspecto particular en la sociedad. Para Marx, la sociología, como se define, se puede reducir al estudio de una acción social. ¿Qué es una acción social? La acción social, es decir, se refiere al estudio de cómo los individuos interactúan dentro de un contexto social determinado. Eh, el teórico Weber logró enfatizar la importancia de comprender el significado em, para poder construir y mantener estructuras sociales en conflictos totalmente iguales. Estructuras de autoridad.
Las estructuras de autoridad se dividen en tres: autoridad tradicional, autoridad carismática y autoridad legal racional. La autoridad tradicional es un tipo de autoridad que se basa, como lo dice, en tradición. La legitimidad de la autoridad tradicional del pasado acepta una función de continuidad con las prácticas y normas establecidas ya hechas. Su parte, la autoridad carismática se fundamenta en cualidades personales o ejemplos de líderes o figuras religiosas que inspiran poder. Autoridad legal o racional. Este tipo de autoridades se establece en base a normas, reglas racionales y legales. En la sociedad, se encuentra en institutos gubernamentales o organizaciones burocráticas o en el mismo sistema judicial. La siguiente, por favor, compañero Leo. La racionalización. La racionalización es un concepto central en la metodología de Weber. Como ya podemos observar, la metodología se divide en múltiples subtemas, así que pues cada uno se explica en diferente enfoque y abarca diferentes puntos de la teoría de Weber. Weber utilizó el término de racionalización, refiriéndose al proceso de transformación de instituciones sociales o prácticas culturales. La racionalización se manifiesta en varios aspectos de la sociedad, como la burocratización, como ya lo habíamos mencionado, industrialización de la economía, la religión o diferentes conceptos. Para Weber, la racionalización no es necesariamente un proceso positivo o negativo, sino que también tiene consecuencias contradictorias. La racionalización son la racionalización económica, la política y la cultural. La siguiente, por favor. George Simmel. George Simmel fue un sociólogo y filósofo alemán conocido por contribución en la teoría sociológica clásica. Sus preocupaciones principales de George Simmel se centraron en aspectos de una vida social e interacciones humanas, como que la sociología de la vida cotidiana interesaba aspectos más montados y rutinarios de una vida social. Estudió cómo estas interacciones contribuyen a la formación de la sociedad misma debido a cada acto de un individuo. Por su otra parte está la sociología de la moda. Simmel analizó el papel de la moda en la sociedad y la tendencia de la moda puede reflejar y diferenciar a diferentes tipos de sociedades. Otra que tenemos es la sociología de metrópolis. Simmel investigó efectos de la vida urbana en la psicología e interacción social de las personas y analizó la diversidad cultural y cómo pueden influir en el comportamiento de la sociedad. La siguiente, por favor. En la metodología de Simmel se enfoca en el dialecto. El dialecto tiene varias formas: moda, la cultura individual, la cultura objetiva, más vida y más que vida. El pensamiento de dialecto implica en análisis de fenómenos sociales a través de un término dialecto que analiza la sociedad y revela una comprensión de dinámicas dialectas. Por ejemplo, Simmel explora las tensiones entre la individualidad y la sociedad en sus estudios sobre la vida urbana e interacción social. Además, Simmel examina tensiones entre la forma y el contenido en la sociedad. En múltiples de sus teorías se puede ver cómo el dialecto es un fundamento clave. Siguiente, por favor. Interacción social y formas de tipo. La interacción de Simmel logra contribuirse en cuatro formas: la interacción con extraños, la interacción social, la interacción íntima y la interacción conflictiva. Cada uno analiza diferentes tipos de centro en la sociedad por medio de acciones de individuos. Algunos implican más personales o más abiertos a la sociedad. Simmel argumenta que cada tipo de interacción social tiene propias características, como ya lo habíamos mencionado, y contribuyen de una manera única a la sociedad. Su análisis de interacción social enfatiza la importancia de considerar tantos aspectos clave en la interacción de la sociedad misma. La siguiente, por favor. Cultura objetiva. En la teoría de George Simmel, la cultura objetiva de la sociológica clásica, se introdujo el concepto cultural y estructuras sociales. Para Simmel, la cultura objetiva incluye aspectos con las normas sociales, instituciones, tradiciones, etcétera.
Simmel destaca que la cultura objetiva puede tener una influencia poderosa en la vida social, aunque las personas pueden conscientemente de su existencia y de su impacto a la vida cotidiana. Por ejemplo, las normas sociales sobre el comportamiento apropiado en diferentes situaciones pueden influir en interacciones sociales y en la conformación de identidad de un individuo. Por favor, la siguiente. Aquí los dejo con mi compañero Leo, que los va a introducir al tema de otro teórico que igual trata de explicar su teoría. Sí, voy a hablar sobre George Herbert Mead. Mead se especializaba en investigar y entender el conductismo humano. Lo veía como un enfoque sobre el estudio de la experiencia del individuo, esto desde el intento por explicar y entender su conducta. A pesar de que él tenía un punto de vista acerca de cómo entender el conductismo humano, hubo opositores a sus métodos, tales como John B. Watson, quien veía la introspección, o sea, el estudio de los actos y estado de ánimo consciente de una persona, como algo que se debía rechazar para comprender a la conducta humana. Algo así como comparar la conducta de un animal con la de un ser humano. A diferencia de Watson, Mead tomaba en cuenta con mucha importancia las experiencias internas para el estudio de la conducta de un ser humano, siempre y cuando este factor humano no se viera relativamente limitado para la realización de estos estudios. Esto produjo que Mead se volviera una pieza fundamental para la investigación de la conducta y, consecuentemente, esta se volviera una teoría opositora a los métodos convencionales que existían antes de la llegada de Mead. La teoría del interaccionismo simbólico. Con esta teoría se daba una forma nueva de tener las conductas. Estas, según la teoría, se darían en base a las interacciones sociales que ocurren en la vida de una persona. Por así decir, la conducta de un individuo sería formada por lo que experimenta en su vida. Y estas experiencias que vivimos, al igual que los intercambios de ideas que hacemos con un grupo de personas, etcétera. O sea que nuestra conducta se va a basar en la sociedad, en el entorno en el que vivimos. El acto. Tiempo después de estos estudios, llegó un estudio conocido como el acto. ¿Qué es este? Es una manera fácil de entenderlo, es que esta es la base de todo lo que conforman los estudios y la teoría de Mead. Es en este en el que emergen todos los factores que esta teoría trata de investigar. Podría decirse que el acto es la estructura principal de todo lo que ocurre para que así suceda la conducta de un ser humano. En esta existen cuatro fases fundamentales que conforman esta teoría. La primera es el impulso. Esta es la fase en la que se impulsa una acción mediante un estímulo. ¿Cómo funciona esto? Un ejemplo perfecto es, por ejemplo, si nosotros tenemos hambre, vamos a reaccionar ante este estímulo. Este impulso creado por nuestro ambiente a cualquier olor o cualquier cosa que veamos va a provocar una reacción en nuestro cuerpo. La segunda fase viene con la percepción. Esta es cuando ya recibimos este estímulo. ¿Ok? O sea, cuando nuestro cerebro ya reaccionó y por ende todo nuestro cuerpo ya está reaccionando ante esta señal que recibió. La tercera es la manipulación. Esta es la fase en la cual finalmente nosotros actuamos respecto al estímulo. Hagamos de cuenta que al percibir que tenemos hambre, vemos comida. Entonces agarramos el objeto y lo empezamos a examinar, lo empezamos a analizar. Intentamos analizar si es comestible y pues claro, ya de ahí en adelante viene la cuarta y última fase, que es la consumación, que es la fase en la cual satisfacemos este impulso que nos llegó. También están los procesos mentales, que los procesos mentales se encuentran dentro de la estructura del funcionamiento de una conducta humana, según Mead. Y el primer proceso es la inteligencia. La inteligencia es la adaptación mutua de los actos de los organismos, en la manera en la que actuamos de manera involuntaria en torno a situaciones, por ejemplo, los descubrimientos de Mead dieron a una diferencia importante entre humanos y otras especies. Mientras que los animales tienen un pensamiento irracional, nosotros tenemos la capacidad de razonar, analizar el entorno, una situación o cualquier cosa que esté sucediendo en un momento específico. Ahora continuamos con Talcott Parsons, que justo como ya había explicado, y bueno, retomamos su tema, trajo obras como The Structure of Social Action en 1937
y The Social System en 1951, y por estas obras obtuvo muchas opiniones positivas y negativas en su carrera dentro de la sociología. También es importante mencionar que esto llevó a que a finales de los años 60 se le fuera tachado políticamente como un conservador por parte de la ala radical de la sociología estadounidense, a la que buscaba atacarlo por su visión del funcionamiento social. A una manera de sorpresa, no fue hasta la década de 1980 cuando el interés por todo esto que trajo Talcott Parsons regresó. Esto para comprender su visión y llegar a considerar nuevas visiones de la sociología. La teoría de la acción. La teoría de la acción de Parsons se dio a uso a inicios de su carrera en la sociología. Está siendo presente en sus obras y otros fragmentos de su trabajo. No obstante, el origen de esta viene en las obras de Max Weber, en las que hablaba sobre la acción social. Lo interesante en esta teoría es su enfoque. En lugar de adentrarse en lo que las demás teorías sociológicas se habían enfocado, como las obras de Weber, esta se situaba en el nivel del pensamiento y acción individuales. Sus características eran las siguientes. Las actitudes, actividades e ideas de los hombres son causadas por los mismos y por las acciones externas que ocurren. Los hombres actúan para alcanzar sus intenciones, propósitos, ambiciones, fines, objetivos, metas, etc. Ellos utilizan los medios adecuados para cumplir todo este tipo de metas. El curso de sus acciones se vería limitado por los factores inalterables como el ambiente y todo esto. Cuando ejercen juicio propio, analizan sus acciones pasadas y futuras. Recurren a sus principios morales al realizar acciones, y todo estudio de las relaciones sociales requeriría que el investigador usara técnicas subjetivas. Después de la muerte de Parsons, las ideas y todos sus estudios, su mérito, no se fueron con él. Esto se debió a sus antiguos estudiantes, quienes, bueno, durante la época en la que vivía Parsons y en la que él seguía enseñando estos temas en distintas escuelas, pues ellos quedaban maravillados con sus ideas y, bueno, por ende quisieron conservar todo lo que él trajo a una manera de legado. Tal fue lo acontecido, por ejemplo, con Robert Menton, teórico destacado en su área por sus propios méritos. Parte del reconocimiento de sus aportes fue la opinión pública acerca de él, sin importar el lado positivo y negativo. Esta fue que su muerte, esta fue que su muerte fue un punto que marcaba el final de una era en la sociología. Algo importante para el estudio de su visión fueron sus principios generales. Para comprender en su totalidad la forma de ver la sociología de Parsons, había que primero adentrarse a la base de estos, las reglas que él seguía y por ende sus opiniones para lograr estructurar esta visión sociológica que él tenía. Y es por eso que ahora voy a presentar las bases de esta visión. La primera base es en la que primero había que tomar en cuenta que una de las características debía ser que los mecanismos centrales debían ser invariablemente los actores orientados por distintos factores propios, tales como sus valores, sus metas y su moral. La segunda base está en el voluntarismo. Esta parte indica que la elección de valores y decisiones debe ser primordialmente libre. Algo así a manera de libre albedrío para la conducta de una persona. Una persona decide por sí misma cómo va a hacer. Y justo, la tercera base, en esta hay que tomar en cuenta la importancia de la influencia de los movimientos sociales, ideales, metas y normas de la sociedad en el desarrollo de conducta. Esto es, como ya habíamos mencionado, cómo el ambiente va a intervenir en lo que es la conducta de una persona. A pesar de que ésta pueda decidir por sí misma cómo ser, va a haber algunos factores que no puede controlar, tal como los ya antes mencionados, los factores inalterables. Cuarta base, en este factor llega la emergencia. Esta indica que los sistemas de un orden social más alto estén totalmente al mismo nivel que los sistemas sociales inferiores. Y eso sería todo. Esta fue toda la presentación de nuestro equipo en la sociología. Y bueno, gracias por su atención. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias por su atención.